Buenas noches, estamos en un programa más de Noticias de Paz por una revolución no violenta, hoy muy bien acompañadas con Juan Carlos Navarro y Arantxa. Es un programa que producimos, promovemos y potenciamos desde Alternativa Antimilitarista MOC de Canarias para el mundo, y como sabes lo hacemos en Radio Guiniguada, radio libre, comunitaria. Lo puedes escuchar en cualquier momento en el repositorio del iVoz de la radio, en el canal de YouTube del KEMOC de Bilbo, antimilitarista, y también en las distintas radios comunitarias donde ponen nuestro programa, en Radio Malva, en Radio Ela y en Radio Pimienta, también en Radio Almaina últimamente. Así que si no tienes la oportunidad de escucharlo en directo, pues tranquila que lo puedes escuchar en otra ocasión. Hoy estamos también acompañadas porque además de las secciones habituales de Noticias de Paz y de Mujeres por la Paz y de la no violencia Hablando Claro, tenemos dos entrevistas, tanto a Arantxa como a Juan Carlos, que nos van a contar acciones directas no violentas en las que hemos participado desde distintas organizaciones, movimientos y colectivos, tanto en Canarias como en Bruselas. Y acompañadito todo de buena música, y esperemos que nos podamos acercar a esta revolución no violenta pasito a pasito. Noticias de Paz. Noticias de Paz con Adrián del colectivo antimilitarista Tortuga, que sabes que tienen una página nodo50barratortuga.org o en antimilitaristas.org, donde habitualmente aparecen noticias tanto de la militarización como de nuestras propuestas antimilitaristas. Y una vez más, Adrián nos va a contar las de este mes. Muy buenas, Adrián. Muy buenas, Coldovi, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, cariño? Muy bien. Hoy estamos aquí con Arantxa y con Juan Carlos, imagínate, más buenas buena noches. compañía. Hola, buenas noches. Bueno, por aquí es buen día todavía. Buenas noches. Bueno, o buenos casi días, por lo menos sí. aquí no ha oscurecido aún. Y si lo escuchas por la tarde, buenas tardes. Exacto. Ya voy a enfocar que te lo puedes poner de madrugada, de mañana, cuando quieras. Esto es un trasteo. En cualquier caso, oye, ha habido noticias, ¿eh? Sí, hay cositas. Hay cositas muchas que contar y muchas que me dejo sin contar. Pero que podemos seguir a través de las páginas web y podemos también estar al día en relación a esto. ¿Qué nos quieres contar, Adrián? Pues, para empezar, nos hacemos eco de una noticia publicada en El País el pasado 3 de junio y comentada unos días después por los compañeros de Utopía Contagiosa, con el siguiente titular: el gobierno estudia volver a enviar tropas a Afganistán a petición de Estados Unidos. Según The Washington Post, Estados Unidos planea enviar 3.000 militares más a Afganistán para reforzar al ejército afgano y ha pedido a sus aliados que envíen otros 2.000. A día de hoy, la OTAN, que actúa por encargo de Estados Unidos en Afganistán, cuenta con 13.500 soldados que apoyan al ejército afgano. Ante esta petición estadounidense, el Ministerio de Defensa español baraja varias posibilidades, entre ellas enviar más tropas a Afganistán. Más tropas porque recordemos que el ejército español nunca ha sido del todo de allí, pues aún mantiene 20 militares en el cuartel general de la OTAN en Kabul. En su momento más álgido llegó a tener 1.500 efectivos desplegados.
La otra posibilidad que baraja el gobierno de Rajoy es no mandar tropas a cambio de mantener las baterías de misiles de Adana en Turquía y los 140 soldados que mantiene en otra operación de la OTAN, Active Fence, en contra de Siria y que debería desmantelarse en diciembre. Continuamos con noticias que aparecen en el blog de Utopía Contagiosa y que hace ahora una semana publicaba un artículo muy completo sobre un asunto al que nos hemos referido alguna vez en Noticias de Paz. Y es que, pese a lo que se ha venido diciendo y a las declaraciones que hizo en su momento María Dolores de Cospedal, el gasto militar español supera el 2% del Producto Interior Bruto. O sea, supera ya lo que nos han dicho que va a ser el aumento. Bueno, recordemos, y ahora que lo recuerde muy bien, que el pasado mes de mayo, en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN, se anunció que los Estados miembros se comprometerían a destinar del 2% de su PIB a gasto militar antes de 2024. Se asoció este supuesto esfuerzo presupuestario a la obstinación de Donald Trump y a la necesidad de luchar contra el Estado Islámico, que es el nuevo enemigo que todo lo justifica. Pero el caso es que, aunque incluso la portavoz de la Alianza, Oana Lungescu, comentara que los líderes de la OTAN han adoptado planes para combatir el terrorismo y mejorar el reparto de cargas, este acuerdo se había alcanzado realmente 3 años antes, 2 años y medio antes, en septiembre de 2014, en la cumbre de la OTAN en Cardiff. Pero además, hay que plantearse si los miembros de la OTAN dedican menos del 2% del PIB a gasto militar. Los compañeros de Utopía Contagiosa toman el ejemplo del Estado español, que es un caso que acostumbran a estudiar, y según los datos que España presenta a la OTAN, su gasto militar ronda el 0,9% del PIB, estaría por debajo de la mitad de lo que la OTAN va a pasar a exigir. Sin embargo, si tenemos en cuenta las partidas que a partir de ahora el Estado deberá incluir por imperativo del Tribunal Constitucional como gasto militar, el porcentaje sube al 1,1%. Y ya, si aplicamos los criterios que la misma OTAN emplea para calcular el gasto militar, si acudimos a los presupuestos generales del Estado, nos encontramos con un gasto militar español superior al 3% del PIB, cuando lo que se está anunciando como una subida es llegar al 2%. Este hecho lo reconoce incluso el ex GEMAT Julio Rodríguez, y los compañeros de Utopía Contagiosa también apuntan en el artículo que gran parte del coste social que soporta la sociedad española, gran parte del coste militar que soporta la sociedad española habría que considerarlo fuera del Producto Interior Bruto. Y añaden más aún, según los cálculos del SIPRI, que el propio Banco Mundial considera fiables, y los datos del SIPRI, que además, conociendo el caso concreto del Estado español, sabemos que hacen un cálculo incluso conservador, es decir, calculan un gasto militar inferior al que otros colectivos calculan. Pues según los cálculos del SIPRI, la media de gasto militar en los países de la Unión Europea, que no son exactamente los mismos que los de la OTAN, excedería ese 2% del PIB, del compromiso que han adquirido, ¿no? Por lo tanto, han llegado a un compromiso que, aún se nos está vendiendo como un aumento, algo que no es, que al menos no lo es en todos los casos, por la gran cantidad de gasto militar que hay oculto. Vamos con otro titular, que es jaque a la red del coronel que vendía armas a la extrema derecha. Y es que la juez que indaga los manejos del coronel de la Guardia Civil, Rodolfo Sanz Sánchez, alias Rudolf, quiere desgranar el círculo de colaboradores de este mando investigado por pertenecer a una red que abasteció de armas al mercado negro internacional. Dirigentes ultras, como un candidato de Falange Española Independiente, contactaron entre 2014 y 2015 con esta banda que almacenaba explosivos y fusiles de asalto. La titular del juzgado de instrucción número 2 de Alcalá de Henares ha imputado a 9 presuntos colaboradores de Rudolf. Y ahora vamos ya con la parte antimilitarista, que aun habiéndome dejado algo, va más cargada que otras veces. Bien, buena señal. Además,
creo que las noticias más fuertes, imagino que vosotros la tiréis ahora con más tranquilidad. Ujú. Nada, empezamos con la acción en Bruselas contra la cumbre de la OTAN, con participación de AMOC y por la que fueron detenidos 70 activistas, entre ellos 2 amistades mías de Canarias, y pues activistas no violentos bloquearon durante 4 horas la entrada a la cumbre que celebraba la OTAN en Bruselas, y mediante esta acción se quería hacer entender que la OTAN es una máquina de guerra y que lejos de garantizar la paz y la seguridad en el mundo, lo único que hace es reforzar la inestabilidad, por ejemplo, mediante la amenaza de uso de armas nucleares. Son armas de destrucción masiva que no figuran en ningún tratado de prohibición. Al mismo tiempo, Ken Bilbo realizó su propia acción de protesta, una escenificación de un bloqueo de un convoy de la OTAN, capitaneado por una careta de María Dolores de Cospedal, frente a las instalaciones de la Comandancia de Marina. Y ya en el repaso es breve y no podemos entrar en detalles, pues ya nos vamos a la última noticia, que es que recordamos que ya disponemos de los datos de la campaña de objeción fiscal al gasto militar de 2016. Hemos contabilizado 441 personas objetoras, pero también sabemos que es difícil conseguir los datos de todo el mundo que hace objeción, por lo tanto vamos a saber que cada año el cálculo que sacamos realmente es a la baja. Entonces, pues al menos cerca de medio millar de personas desviaron más de 57.000 euros a 88 destinos alternativos que, emplearán para construir desde abajo una sociedad mejor. Y muy bien. Aquí acaba el repaso. Pues muchísimas gracias, Adrián, y un besito muy grande. Pues un beso muy grande y muchas gracias a vosotras, en concreto ahora a ti y a Juan Carlos, ¿no? Por las noticias que hemos comentado ya. Muy bien, que después ya vamos a desarrollar, ¿eh? Muchas gracias. Un abrazo a todas. Un abrazo. Venga, gracias. Y ahora, Vivas y Furiosas de Sudor Marica. Sudor marica. Por negra, por pobre, por puta y mujer, por ser amenaza para esta sociocracia, toda esta miseria no puede durar si late el deseo de vivir en paz. Llevan otra torta sucia desbocada, que tiemble la tierra de pibas con ganas y acabar bien pronto con estas violencias. Vamos a acordar con tanta indiferencia. Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado. Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado. Todas las pibas con las palmas arriba. Cumbia marica. ¡Ay, qué rica! A tantos cipayos, rey de la pantalla, decimos que estamos en plena batalla. Sabemos que es menos con capa y espada que armando trincheras con esta manada. Un asco clasista inunda las revistas, los diarios del odio, opinión del montón. Son cuerpos vacíos, hit de la autoayuda, ni a palo bancamos toda esa basura. Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado. Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado. Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado. Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado. Vivas y furiosas contra el patriarcado. Alternativas antimilitaristas.
Y a esto nos referimos, a esto de las alternativas antimilitaristas, feministas, ecologistas. Y con ello vamos a hacer una entrevista a Arantxa, que es una de las compañeras participantes de la acción directa no violenta realizada el 3 de junio, el Día de las Fuerzas Armadas, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Hola, buenas tardes. Muy buenas. Muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias por querer participar y bueno, por todo el proceso. Cuéntanos, ¿cómo surgió, Arantxa, esta necesidad de expresar el rechazo a las guerras desde el grupito que construimos esta acción directa no violenta? ¿Cómo empezó todo? Bueno, pues todo empezó el año pasado, a finales de año. Somos un grupo, diferentes grupos feministas de Gran Canaria, que nos unen pues diferentes luchas y reivindicaciones. Y bueno, nuestro deseo de formarnos con la idea de actuar, creemos que es importante ser responsables y por lo tanto eso se ha de materializar en acciones, pues solicitamos al MOC recibir una formación sobre una estrategia que tenemos todos los colectivos sociales, que son las acciones directas no violentas. Entonces, bueno, en realidad es un proceso que ha durado casi un añito, en el que hemos hecho 2 talleres, nos hemos juntado y entonces una de las cuestiones, ¿no?, de las luchas transversales que estamos viviendo, pues es el tema de la guerra. Y decidimos que podríamos, esta formación que habíamos recibido, hacer una acción directa no violenta. Y la verdad es que nos lo pusieron fácil en Canarias y un año más el ejército salió a la calle y decidimos estar allí para dar nuestro punto de vista sobre la guerra. ¿Y cómo salió el ejército a la calle? ¿Qué es lo qué actividades hicieron en el ejército y también qué acción fue la que se hizo acá? Pues bueno, la salida del ejército es una salida que hace todos los años, que las instituciones la permiten, le dan nuestras plazas y nuestras calles. En concreto, este año, por el Día de las Fuerzas Armadas, tocó que ocuparan el Parque Santa Catalina. Y bueno, nosotras desde nuestra acción, es una acción pensada, obviamente, hay una política detrás de eso, nos juntamos para valorar qué queríamos visibilizar ante estas armas puestas en la calle, ¿no? Como decía, las instituciones nos sorprenden y nos parece intolerable, ¿no?, increíble que se pueda ocupar las plazas. Bueno, veíamos ese día en la acción a niños haciendo simulacros, hay simuladores de guerra. Subiéndose armas, ¿no? Efectivamente. De metralletas. Y vamos, nuestra primera pregunta era si esa es la cultura, ¿no?, que queremos dar a nuestras menores, ¿no? Y bueno, podíamos haber hecho en ese escenario un montón de consecuencias que tiene la guerra, porque ellos solo visibilizaban una, que es, lo intentan hacer atractivo, ¿no? Y lo que decíamos, que en esta sociedad, esta cultura de la violencia, pues no les es muy difícil. Pero en esta ocasión decidimos poner al lado las víctimas civiles, es decir, ante esa exhibición nosotras, bueno, pues nos echamos pintura en el cuerpo simulando víctimas asesinadas, ¿no?, en países en guerra, a la vez que otras compañeras hacían un poema que habíamos creado para visibilizar a estas personas. Y decidimos eso, pero también siendo conscientes que podíamos haber interpretado un montón de otras cuestiones que tiene la guerra, ¿no? Podíamos haber hecho de inmigrantes, de refugiadas, ¿no?, que nos sorprenden los datos cada vez aumentando más. La destrucción de zonas de cultivo, ¿no?, para obligar a la gente a abandonar sus tierras y expoliar sus recursos naturales. Otro dato importante, ¿no?, que comentaba el compañero que ha hablado anteriormente, ¿no?, también nos planteamos el gasto militar, ¿no?, como cada vez va en aumento en detrimento de las políticas sociales, ¿no?, que se está literal desmantelando en el estado de bienestar. Y bueno, había que elegir una con el objetivo de ser impactante y decidimos pues hablar de muertas, ¿no?, de asesinadas. Y eso fue. ¿Y cuál fue la repercusión que ha tenido la acción? ¿Cómo llegó el mensaje? ¿Qué ecos ha tenido, pues, en los grupos también en los que participamos y en otra gente que conozcamos?
A mí me encantó la acción, la verdad, por lo pedagógica. ¿Verdad, Arantxa? Todo lo que se hacía era fácilmente entendible y veíamos que provocaba un parón. O sea, la actividad quedó detenida, los niños sobre los cañones quedaron parados, no podían seguir jugando y preguntaban a sus padres, a pesar de que querían que no nos vieran, pues querían ver qué era lo que estaba sucediendo, ¿no? El color rojo de la pintura, el sonido también, porque se combinó silencio con una frase muy contundente. Decíamos, puede ser tu hermano, tu padre, tu hermana, puede ser Siria, puede ser Madrid, Guernica, Afganistán, y íbamos nombrando de una manera rítmica elementos, ¿no? que hacían imposible que cualquier persona no entendiera claramente que estamos queriendo dar una versión que se estaba ocultando en ese momento, ¿no? En ese momento se estaba ocultando las consecuencias de la guerra y se estaba intentando hacer vender la actividad del ejército como una actividad incluso beneficiosa para la humanidad, ¿no? Así es, sí. Pues este fue un mensaje muy claro y muy contundente que hicimos llegar desde la Acción Directa No Violenta. Y también quería preguntarles, pues, cuáles fueron los aprendizajes que cada una se llevó en su mochila. Hombre, yo durante todo el proceso, sin duda, un aprendizaje que creo que todas hemos compartido y lo hemos trasladado en nuestras valoraciones, ¿no? Es que pues tenemos que unirnos, o sea, como sociedad tenemos que unirnos para las diferentes luchas, en este caso la guerra, ¿no? Y ser responsables y consecuentes, ¿no? Muchas veces hablan de culpables, pero la culpa no lleva nada, pero la responsabilidad sí que lleva acción, ¿no? Y entonces, pues bueno, desde los grupos feministas que estamos uniéndonos, pues creemos que es momento de actuar, ¿no? Y luego, bueno, pues hay un montón de matices, ¿no? Lo que comentaba Juan Carlos, hay aprendizajes individuales pues que te sorprenden, ¿no? Yo comentaba los mandos, ¿no? De la policía, de la Guardia Civil, cómo son estructuras, ¿no? Muy jerarquizadas, que te sorprende, ¿no? Cuando nosotras quisiéramos una sociedad más plural, más horizontal, y te encuentras con estructuras que tienen muy claro qué tienen que hacer cada persona, que son impasibles ante ponerle unas víctimas delante, y eso pues la verdad es que impacta cuando estás en esos momentos, pero a la vez, bueno, pues nos ha unido y yo creo que aquí se ha formado una red muy importante y en eso estamos. Se amenaza con continuidad, entonces. Aquí huele a continuidad el lobby. Eso está muy bien. Porque ha sido bastante divertida la preparación, ¿no? Estamos aprendiendo una de otra. Y luego también creo que tiene su efectividad. O sea, ese día logramos que en los principales medios de comunicación en las islas abrieran, incluso uno de los informativos abriera, antes que con el Día de las Fuerzas Armadas, habría con acción en el Día de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, para muchas personas que no participaron, porque bueno, en esta ocasión, en este Día de las Fuerzas Armadas, fueron bastante menos personas de las que habían ido en ocasiones anteriores en San Telmo, ¿no? Pero sí que había mucha gente que estaba mostrando su desacuerdo, por ejemplo, con los vuelos rasantes que los cazas de guerra habían estado haciendo sobre la ciudad. Mucha gente se preguntaba si era legal sobrevolar una ciudad, ¿no? A tan escasa altura, y creemos que es peligroso, que no necesitamos un accidente para saber que es algo peligroso. Es terrible también pensar que es el mismo sonido que escuchan las ciudades bombardeadas, las ciudades que esos mismos cazas pues están amenazando constantemente, ¿no? Entonces logramos, en mi opinión, lanzar ese mensaje y conectar con un rechazo popular que hay en esta ciudad y en Canarias en general, y yo creo que toda la sociedad. Rechazamos la preparación de la guerra, los desfiles militares, las exhibiciones de armas, y queremos una ciudad educadora, ¿no? Una educación para la paz.
Sí, está claro que la frase, ¿no?, de que la guerra empieza aquí, pues la vivimos en primera persona, ¿no? Y no solo que empieza aquí, sino que quieren que continúe aquí, exponiendo, hablando con generaciones, ¿no? Y bueno, y nosotras desde los colectivos feministas, ¿no?, pues lo que decía, diferentes luchas, a veces no tienes todos los datos, y todo este proceso de un año, acercarnos al MOC, nos ha ayudado a ver las ingentes cantidades de dinero que se destina a esto, ¿no? Entonces estamos en otras luchas que requieren de gasto de presupuesto del Estado, y estamos de verdad como si nos hubieran puesto, en feminismo se habla de las gafas violeta, pues yo no sé cómo se puede, si hay algo con lobby que sea para el movimiento, no sé si hay unas gafas que te hagan ver esto, pero para muchas ha sido un descubrimiento la dimensión, porque obviamente éramos conscientes, pero yo creo que no de la dimensión. Entonces ese aprendizaje también, ¿no?, el tener información es importantísima, y es una de las cosas que queríamos también hacer, ¿no?, y que hay que dar información a la sociedad, ¿no? Sí. Y luego nosotros, otro tema, ¿no?, que desde el feminismo, los feminismos queremos destacar, es que está claro que las guerras es una cuestión del capitalismo, ¿no? Y nosotras creemos en otro tipo de capital, creemos en el capital emocional, creemos que es el capital del cambio. Muchas veces a las mujeres, cuando usamos este capital, se nos critica, en tanto políticas que estamos viendo actualmente que hablan desde esa forma de denominarnos, ¿no?, capital emocional, o personas que damos dirección, y cuando en realidad estamos demostrando que las cosas se cambian desde ahí, no desde el otro capital, ¿no?, que se valora en euros y que solo importa a unos pocos. Entonces la verdad que muy, muy inspirador y muy satisfechas. Y ese mismo día, desde el Movimiento Ecologista de Canarias, también era un día muy importante y muy central, porque celebrábamos los 25 años de la lucha de Ben Majé, Ecologistas en Acción, en el colectivo en el que también participas, Arantxa. Y nos puedes contar también un poquito en qué consistió el festival que organizaron, con esa capacidad creativa y muy, pues, de combinar belleza con propuesta política. Pues mira, la verdad es que coincidieron en el día, y eso está bien, que pongamos dos modelos tan diferentes, ¿no? Teníamos unas armas en Santa Catalina y teníamos unos stands, teníamos gente disfrutando, celebrando en otra plaza, ¿no? En una plaza que es nuestra, no se nos puede olvidar. Una de las cuestiones, el festival era para celebrar, sobre todo. Ha sido costoso llevarlo a cabo, y a veces es costoso porque lo vamos a hacer en la calle, y la calle es nuestra, ¿no? Es algo que no se nos puede olvidar, no es del ejército. La calle es de la sociedad. Entonces logramos hacerlo en una plaza tan emblemática como es la Plaza Santana. Y bueno, tuvimos actividades desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la madrugada, que es donde nos dejaron, porque si no todavía igual estábamos de actividades. Peligrosamente. Y la verdad es que intentamos entre todas, pues un poco lo que estábamos comentando, ¿no? Si hacer esa red, crear esos vínculos y festejar, ¿no? Sin duda había que festejar 25 años del ecologismo, bueno, de Ben Majé, que el ecologismo por supuesto ya existía, pero bueno, de Ben Majé, que en este caso, ¿no?, de la federación, era un momento para rendir homenaje a nuestras mayores, ¿no? Pero también para dar paso a la gente joven. O sea, había espacios desde los 0 a la edad que quisiéramos. Teníamos un espacio para pequeños y pequeñas de 0 a 6 años, teníamos una zona, hicimos bicifestación, había zonas de stand para que los colectivos pudieran exponer sus trabajos. Tuvimos un salón urbano que contamos con ustedes también, para generar diferentes, a través de charlas de media hora, poder poner diferentes cuestiones políticas. Hubo bueno, música, en este caso de 4 grupos que normalmente colaboran con nosotras, y que también era importante que estuvieran, que muchas veces lo hacen siempre de forma altruista, y esas cosas pues hay que tenerlas en cuenta. Hubo pasacalles, bueno, fue un momento sobre todo yo, como lo vivimos desde la gente de la organización, era como, yo creo que en esta sociedad que vamos tan rápido, que estamos tan aceleradas, se nos ha olvidado, pues eso, ¿no?, escucharnos, encontrarnos, oír a nuestros mayores, ¿no? Y de ahí viene un aprendizaje también muy fuerte, y creo que salió muy bien, la verdad. La verdad que sí, que fue un día realmente de celebración y de fiesta, y de vivir distintas maneras de luchar, ¿verdad?
25 vueltas al sol. Sí, eso era. Ya el título es bonito, ¿no? Está guay, que a veces nos imponen unas formas de tiempo, ¿no? Que habla de años, de días, de horas, del reloj, y a mí me parecía una cosa que hasta me llegó desde el principio, ¿no? Y conseguimos, bueno, la sensación de todas las personas que participamos fue, una vez más, eso que, bueno, lo oí a Koldovi, que lo comentabas hace poco en otro acto de las compañeras de Gamá, pues que es momento de tender puentes, ¿no? De unirnos en eso que son muchas cosas, y bueno, crear resistencia todas juntas. Muy bien. Para quien no lo sepa, Ben Majek significa hijas del sol, y el sol es un símbolo del movimiento ecologista, y justo ahora estamos viviendo las propuestas de alternativas energéticas, ¿no? Que es la que ahora mismo, por lo menos aquí en Canarias, estamos viviendo, y gracias a Ben Majek es el centro de una de las mayores reivindicaciones populares aquí, ¿no? Esa, no depender del petróleo, y la ley del suelo ahora también, suelo. Estamos con la ley del suelo. Que este próximo sábado 1 de julio tenemos a las 18, a partir de las 6 de la tarde, en el Parque Las Reollas, Revolucionarte, ¿no? Arte a favor de la revolución, en concreto en contra de esta ley del suelo que solo favorece a los especuladores, ¿no? En estas islas. Bueno, pues Arantxa, muchísimas gracias por participar en todo el proceso, por tu aliento, tu fuerza, tu claridad, y por esa celebración de Ben Majek también, en la que, bueno, nos sentimos muy felices de poder ser parte, ¿no? Ahora vamos a escuchar un poquito a una compañera que normalmente nos hace una sección que ahora mismo le vamos a decir cómo se llama. Yo me llamo Cumbia, yo soy la reina por donde voy. No hay una cadera que se esté quieta donde yo. Mujeres por la Paz, con Mar Jiménez. Como los cueros de mi tambor, y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Llevo en la garganta una fina flauta que Dios me dio, canto de millo, ebrio de tabaco, aguardiente y ron. Cojo mi mochila. Queridos y queridas, buenas noches de nuevo. ¿Qué tal hemos pasado este último mes? Espero que bien. Pensando qué mujer o qué mujeres os podía presentar para este programa de radio que lucharan por la paz, de repente parecía que no encontraba ninguna. Dije, bueno, no puede ser. Tiene que haber mucha más gente, aunque no conozca los nombres, que esté luchando por la paz, muchas más mujeres. Y cayó en mis manos, tuve la gran suerte de que cayó en mis manos, el libro Memoria en sombra, escrito por Fernanda Romeu Alfaro y Alexia Raona Saure, publicado en El Viejo Topo. Tuve la suerte de que cayera en mis manos y de repente reflexioné sobre la importancia de recuperar la memoria de la Internacional Resistentes a la Guerra y la Guerra Civil Española que han hecho estas dos mujeres. Pensé que importante era escribir, no dejar que las cosas caigan en el olvido y tratar de recuperar las personas que en mitad de guerras han intentado otros posibles posicionamientos. El prólogo lo hace Stasa Zajovic y Concha Martín, ambas de Mujeres de Negro contra la Guerra. Stasa ya hemos hablado de ella, es de Belgrado, y Concha Martín de Madrid. Y quiero recuperar una parte muy importante también de una lucha que están haciendo mujeres en el plano también de lo legal, que es la lucha contra el crimen de movilización forzosa. Stasa nos recuerda que el crimen contra la paz que se produce durante la guerra es la movilización forzosa de los miles y millones de jóvenes que no quieren ir a las guerras y que son reclutados obligatoriamente. Stasa nos recuerda que en la Guerra Civil Española hubo desertores,
hubo personas que trabajaron desde el punto de vista antimilitarista pacifista haciendo labores de apoyo al ejército republicano, bien, haciendo labores de apoyo a la población civil y cuidando a niños y niñas que tenían que huir de sus casas evacuados con los bombardeos de las diferentes ciudades del territorio que se vieron arrasadas durante la Guerra Civil. Muy importante también que en la introducción nos recuerda Amparo Poch, la doctora Alegre, que probablemente será otro personaje del que podamos hablar en un futuro, lo importante que es resistirse cuando las canciones dominantes solo hablan de guerra. Y ella nos dice, y lo recupero, que está también en el prólogo porque es precioso, sin prestar oídos a los himnos nacionales ni a las palabras retumbantes que nos hablan de falsos deberes patrióticos, pasad con energía a defender la paz y la dulzura. Las autoras han hecho un gran trabajo, muy dificultoso, puesto que de la memoria pacifista antimilitarista hay poca documentación. Han consultado sobre todo el archivo de la Internacional de Resistentes a la Guerra y han consultado también algunas cartas que han podido caer en sus manos. En fin, os dejo que leáis el libro. Y para terminar, recordar con una frase de la historiadora Luisa Paserini la importancia que es en la lucha por la paz recuperar la memoria del pasado. Dice Luisa, si la memoria del pasado se banaliza, tendremos individuos fallidos, sin memoria, y por lo tanto presas fáciles para movimientos totalitarios. Seguramente todas las personas que intentaron luchar contra la Guerra Civil Española desde un punto de vista antimilitarista, pacifista, incluso propios soldados que se vieron, entre comillas, obligados a tomar las armas, aunque no era su opción principal, ya podrían haber entendido todo lo que significaba el tema de la memoria. Intentemos que este desconocimiento, que esta falta de memoria, pueda ser un poco puesta en otro lugar con el libro Memoria en la sombra y recuperar a estas dos mujeres que, bajo mi punto de vista, con esta obra han sido y están siendo grandes luchadoras por la paz. Un abrazo enorme y feliz noche. Mar Jimeno, de la Asamblea Antimilitarista de Madrid, que lleva esta sección de Mujeres por la Paz en nuestro programa y que se lo agradecemos muchísimo. Recordar que a las compañeras que han elaborado este libro, Alexia y Fernanda, el libro Memoria en Sombra, las vamos a entrevistar en el mes de julio, el 24 de julio, que es el siguiente programa de Noticias de Paz por una Revolución No Violenta, y quedarán pues invitadas para poder desarrollar en qué consiste el libro e incluso hablarnos de algunas de las personas, mujeres que están o han estado en la sombra, pero construyendo alternativas distintas. Para la guerra, nada. Como adelantamos, está con nosotras también Juan Carlos, y es un gustazo pues contar con él. Es la persona más querida que tenemos en la alternativa antimilitarista, y bueno, él nos va a ayudar a hacernos el relato de qué pasó en la contracumbre de la OTAN. El pasado 25 de mayo. El 25 de mayo, hace un mes y un día. ¿Qué pasó ahí, Juan? Vamos a ver, antecedentes. Que es una cumbre de la OTAN, es un encuentro internacional de los jefes de Estado, de gobierno, normalmente de gobierno, de los ministros de defensa, de los países miembros de la OTAN. El Estado español pertenece a la OTAN y pertenecen países variopintos, Turquía. Bueno, el tema es que la OTAN surge en su momento tras la Segunda Guerra Mundial como muestra de lo que era la Guerra Fría, ¿no? de la política de bloque.
Y desde la cumbre de Lisboa empieza a cambiar y a trastocar al desaparecer el bloque socialista. Pues se dan cuenta de que, bueno, el negocio se podría venir abajo, inventan nuevos peligros, nuevos objetivos, nuevo mapa de actores y deciden que tienen que intervenir en todo el mundo y enfrentar nuevos retos, nuevas amenazas difíciles, pero que bueno, que ya vendrán. Y nada, la OTAN, sin embargo, no ha sido capaz de generar más seguridad, todo lo contrario. Ha contribuido con sus intervenciones a generar un mundo más desigual. Y en medio de eso, pues resulta que han decidido renovar su cuartel general en Bruselas, que cuesta una millonada, o sea, 1.000 millones de euros, o de dólares, perdón. Y nada, en esta ocasión también se estrenaba el nuevo presidente, el flamante Donald Trump. Era su primera cumbre y iba con un mensaje claro: nos están haciendo pagar demasiado dinero y tienen que elevar ustedes su gasto militar, ¿no? Ya lo comentaba antes Adrián, pues quieren que se eleve en general el gasto militar al 2% del PIB, cuando ya de hecho ya tiene ese volumen. Pero lo que está provocando es que países como España pues hayan anunciado el incremento del gasto militar. Pero otros países como Bélgica, pues les supone un gran choque incluso cultural. No incrementar tanto su gasto militar provoca un rechazo social impresionante. Y de hecho se vio. Hubo una manifestación preciosa contra esta cumbre, multitudinaria, unas manifestación. 15.000 personas, decían algunas fuentes. Una maravilla, o sea, cómo la gente sale a la calle y muestra el rechazo a la OTAN, a la inauguración de la nueva cumbre, y también pues a decirle no a Donald Trump, ¿no? y a lo que plantea. Ante todo esto, pues surge una convocatoria internacional hace ya bastantes meses, y en eso nos planteamos personas de Alternativa Antimilitarista participar. Y eso hicimos, nos desplazamos allí, 2 personas de Alternativa Antimilitarista MOC de Las Palmas, y también el KEMOC de Bilbao participó en la misma ciudad de Bilbao, haciendo una acción descentralizada, una acción en su propia ciudad para sumarse a esta oposición. Pues esto es lo que nos ha llevado allí, ¿no? Y lo que pasó, pues es una cosa que yo considero preciosa y recomendable, que es que durante toda una semana se realiza un campamento por la paz que acoge a gente de distintas procedencias y que son personas que comparten un ideario mínimo de lo que es un marco de acción, de la acción directa no violenta, un compromiso con no emplear la violencia en las acciones, pero sí acciones de bloqueo, de obstaculización de la cumbre en sí, ¿vale? Y estos son grupos autónomos, grupos que se organizan, traen sus propios materiales, su propia cultura, su forma de hacer, pero participan en un entrenamiento, un compartir, estamos pintando pancartas, elaborando los tubos con los que nos amarramos, yo qué sé, haciendo adornos, muchas cosas muy interesantes, comiendo juntos, durmiendo juntos también, ¿sabes? O sea, todo lo que es una convivencia. Y aquí está comentando Arantxa que tiene que ir a la próxima. Claro que sí. Sí, cuando has dicho lo de dormir juntos. Bueno. Quieras o no, es que eso une un montón. Vale. ¿Sabes? Pues no sé, mi visión es muy sesgada, porque a mí me parece magnífico ver que frente a toda una ciudad tomada por policías, toda una ciudad tomada helicópteros, no puedes salir del metro sin ver a personas armadas, registros, pues en medio de todo eso es posible que grupos autónomos pues hagan pequeñas acciones de bloqueo. En nuestro caso pudimos retrasar unas horas, un poco, la inauguración. Es verdad que no la
la paramos, pero sí que lanzamos un mensaje a la sociedad de que esto no es lo que quiere la población, no es lo que nos aporta seguridad y al contrario, nos oponemos precisamente a los objetivos que se está planteando esta cumbre, ¿no? Muy bien. ¿Y hay más experiencias y más propuestas también para este mes de julio, para septiembre? Sí, ¿En este mes de julio en concreto? Pues ahora mismo no recuerdo todas, pero sí que la Red Antimilitarista Europea tiene varias convocatorias. La de julio es la de Escocia, en la que también van a participar. Vamos a participar en un campamento también de desarme. Va a ser en Coldport, es un puerto que está cerca de Glasgow, en Escocia. ¿Y por qué? Porque se ha hecho una convocatoria internacional para intentar mostrar por un lado el rechazo a la existencia en ese puerto desde hace muchísimos años de la principal base junto con Faslane de los misiles nucleares que albergan a los misiles Trident. Estos submarinos, cada uno lleva una cantidad enorme de misiles que a su vez llevan cabezas nucleares que, bueno, los misiles sabemos que están preparados para arrasar ciudades, arrasar en segundos poblaciones. Son armas de destrucción masiva, armas no legales, armas ilegales, porque no distinguen civiles de personal armado y porque sabemos las consecuencias que podría tener una escalada de este tipo. Recordar también que estamos desde el 15 de junio hasta el 7 de julio en Naciones Unidas. Se está debatiendo el tratado para prohibir las armas nucleares y es muy importante que desde la sociedad política organizada estemos haciendo incidencia e insistencia en que se apruebe este tratado como un elemento más que podamos exigir en su cumplimiento, ¿no? Que no se use ningún tipo de arma nuclear, ¿no? Que también en Bruselas era una de las cuestiones que, ¿verdad?, que estaban presentes en el debate. Ese es un elemento que nos debe llevar a, si alguien tenía alguna duda sobre el carácter pacífico de la OTAN, nos debe llevar a cuestionar una organización que basa en última instancia su capacidad de amenaza en la disuasión nuclear. Pues el campamento en Escocia será del 8 de julio al 14 de julio y también tiene distintas acciones de bloqueo, vigilia y forma parte de la forma de hacer del Reino Unido y que son acciones en las que tiene un papel muy importante los grupos de mujeres, acciones históricas que tienen una forma de actuar que ha influido en el movimiento antimilitarista también. Muchísimas gracias, Juan. ¿Sabes cómo es esto que tenemos el tiempo limitadito? Muchísimas gracias por contarnos lo que pasó en Bruselas y estaremos muy atentas también en el programa de julio para que nos cuenten o poder hacer el relato de lo que sea de Escocia. Después ya en septiembre tenemos otras convocatorias que ya iremos informando contra la Feria de Armas en Londres. Muy bien. Seguimos con el programa Noticias de Paz por una revolución no violenta. A los cacharros, que no lo dije al principio, está Day Medina ahí, que se nos está volviendo loco de la peluca. Y pasamos a la siguiente sección de nuestro programa. La no violencia, hablando claro. Muy bien, pues en esta sección que tenemos habitualmente donde nos acercamos al tema de la no violencia, este tema tan mal mirado por tanta gente, hoy nos vamos a acercar con Pedro de Alternativa Antimilitarista MOC de Tenerife a la cuestión de la no violencia y el género.
Vamos a ver si contactamos con él. Si no, vamos a poner una cuñita que hizo la gente de la Asamblea Antimilitarista de Madrid sobre la objeción fiscal al gasto militar, que estamos en la última semana de campaña y animamos a todo el mundo, si todavía no has hecho tu declaración, a no colaborar con el dinero que contribuimos con el resto de los servicios públicos, pues no contribuir al gasto militar, a preparar la guerra. Escuchamos este audio que han preparado desde la Asamblea Antimilitarista de Madrid. En 2016 se invirtieron en España casi 15.000 millones de euros en gasto militar. Cada año se destinan 904 euros por persona para sostener el militarismo y el control social. El coste de un solo avión de caza Eurofighter supone la creación, dotación y mantenimiento de 2 hospitales públicos. Un 4,7% de los presupuestos generales del Estado se dedican a gasto militar y a control social. Nunca en la historia la humanidad había destinado tanto dinero a la preparación de las guerras. Porque no me resigno a ver las consecuencias de las guerras sin hacer nada. Yo desobedezco. Yo también hago objeción fiscal. No quiero colaborar con los gastos que mi país dedica a la preparación de las guerras. Yo desobedezco. Yo también hago objeción fiscal. Yo también hago objeción fiscal. Yo también hago objeción fiscal. Muy bien, estos rockeros de Comisión Legal Sol, de Ecologistas en Acción, de CGT y de la Asamblea Antimilitarista de Madrid. En la campaña de objeción fiscal, recordar que tenemos este próximo viernes la presentación en Gran Canaria a las 11. Por la mañana entregaremos nuestra declaración colectiva de la desobediencia civil que hacemos al no querer contribuir con nuestro dinero a la guerra. Y ahora sí que hemos podido conectar con Pedro. Muy buenas noches, Pedro. Buenas noches, Coldovi. ¿Te querías escapar por el tema? Hombre, lo propusiste tú, hombre. Entonces, ¿qué nos quieres contar de esta relación de no violencia y la construcción del género? Pues lo que quería comentar es un aspecto igual que estuvimos viendo en el programa pasado, el programa anterior sobre el grupo, pues son aspectos introductorios que son importantes a la hora de hacer acciones directas no violentas, tener alguna referencia, pues digamos así, más ideológica y más política sobre la no violencia. Entonces, en ese sentido, nosotros nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Por qué vincular el género con el trabajo por la paz? Y las respuestas que nosotros creemos que podemos aportar son definir feminidad, masculinidad, y es una definición que se impone por esta sociedad patriarcal, nos influye a todas. Por ejemplo, esa construcción de lo masculino como algo dominante, agresivo, controlador, y esa construcción de lo femenino como algo débil, sumisa, servicial, es algo que está en esa tradición social, en esa construcción social del género, ¿no? Las diferentes ideas sobre masculinidad y feminidad están en el corazón del por qué y del cómo las personas se pelean. Por ejemplo, cómo los sistemas militares se nutren de esa construcción de lo masculino y femenino, del papel del hombre y la mujer. Existe una supremacía de lo masculino en la sociedad, lo que se evidencia, por ejemplo, en aspectos como el poder o el liderazgo, ¿no? El ejercicio del poder, al menos en público, sobre todo en público, es visto como masculino. El comportamiento masculino, y como siempre, masculino, y heterosexual, se plantea como modelo. En la mayoría de las culturas, el hombre es el líder de la familia, es el líder de la comunidad, mientras que la mujer se muestra como la seguidora, su apoyo. Los hombres que no siguen este rol tradicional de macho, heterosexual, etcétera, etcétera, son cuestionadas, son criticadas. El género como una construcción social, ya que es así, es decir, no es algo inamovible, sino es una construcción cultural, social, patriarcal, etcétera, puede ser cuestionado y cambiado. Entonces, ese deseo de cambiar, de cuestionar el patriarcado, es lo que nosotros llamamos justicia de género. Para nosotros el género no responde a un esquema binario, es decir, que género no solo es masculino o femenino, sino que lo entendemos como
algo líquido, permeable, en la que yo me puedo sentir hombre, pero también tengo mi feminidad, y creo que tanto peso puede tener una cosa como otra, y eso lo decido yo, cómo quiero construirme genéricamente, ¿no? En cuanto a alternativas, planteamos la coeducación como una alternativa de hacer construcciones de género en función de lo que queremos ser, desde un acto de libertad, cómo queremos construir nuestra imagen, cómo queremos desarrollar nuestras habilidades, nuestras ideas, y no en función de una adscripción a un determinado género, ¿no? En la guerra, por ejemplo, también planteamos esto, el hombre se brutaliza cuando se le obliga a matar a través de las guerras, del servicio militar, de la conscripción, etcétera. La violencia contra la mujer se utiliza como un arma de guerra, y también existe violencia contra el hombre soldado, que entendemos que debe ser visualizada también. Las supervivientes a la violencia de género durante la guerra saben que la reconciliación es imposible sin justicia de género. Hay que visibilizar esta militarización que provocan los ejércitos, pero sobre todo contra la mujer. No podemos obviar tampoco, y creo que es muy importante, las habilidades y el liderazgo de las mujeres en la construcción de la paz. Las expectativas de género estimulan a los hombres a luchar. En nuestros colectivos, en nuestras organizaciones, parece que por el hecho de que seamos antimilitaristas estamos libres de pensamientos de prejuicios machistas, y no siempre es así. No siempre es así. Hay que ser conscientes y cambiar también desde nosotros mismos, no solo en lo individual, en lo que llevamos dentro, que muchas veces reproducimos estos estereotipos y estos prejuicios, sino también como colectivos, en la forma de organizarnos, etcétera. Y por último, para mostrar caminos, para mostrar alternativas, presentamos una experiencia de New Profile en Israel, un grupo de mujeres y hombres feministas que nos dicen: no necesitamos vivir en un estado de soldados. Rompe los moldes de organización tradicional al rotar los puestos de liderazgo y remunerados, intentando evitar la jerarquía de actividades. Promueven actividades y programas educativos con el objeto de concienciar sobre la relación género-militarismo, y en esta línea desarrollan en 2007 los círculos de estudio, que consistieron en unos grupos, digamos, en unos debates que planteaban a partir de fotografías de mujeres soldados del ejército israelí, para generar esa discusión, ese debate, esa reflexión sobre el reclutamiento de la mujer y la militarización de la sociedad. Muy bien, pues muchísimas gracias. Hay que dedicarle más tiempito a esto para picar los menús, pero la no violencia es transgénero, ¿verdad? Claro. Es muchas feminista veces, más allá. Pasamos de largo de esto, ¿no? Ya, muchas veces, muchas. Muchas pasamos de largo. Ay, no existe, ¿no? ¿Cómo? Bueno, muchísimas gracias, Pedro. Un abrazo. Un abrazo, Coldovi. Buenas noches. Buenas noches. Y nos despedimos con este programa de la Revolución No Violenta. Agradecemos a Arantxa. Muchísimas gracias, Arantxa, por tu participación. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a Dai Medina por los cacharros. Y un abrazo muy grande. Hasta el próximo programa. Por una Revolución No Violenta.